Le doy gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Creo que es la segunda vez que estoy aquí siendo partícipe de la gloria de Dios, de escuchar una alabanza muy preciosa. Y aún con los 27 años que tengo en el ministerio, aunque me veo muy joven, pero ya tengo unos cuantos años compartiendo la palabra de Dios en diferentes lugares. Y si hay algo que les he enseñado a mis hijos, es servir a Dios simplemente porque Dios se entregó por nosotros. Y yo hace unos días les decía a unos hermanos que me preguntaban que qué deseaba para mi familia, y yo les decía que todos sean siervos de Dios. Y le doy gracias a su pastor por la oportunidad que me da de compartirles la palabra del Señor. Cada vez que voy a compartir la palabra del Señor, créanme que tiemblo. Cada vez que voy a compartir la palabra de Dios, que me dicen que voy a predicar, me paso la noche casi sin dormir, orando a Dios y diciéndole: Señor, ¿y de qué les voy a hablar? Hay gente que dice: bueno, pues tiene la experiencia, tiene la capacidad, tiene los años. Pero cuando uno aprende a depender de Dios, como que no es tan fácil. Porque es una grande responsabilidad el poder entregar un mensaje, el mensaje que Dios quiere para usted, para su familia. Y yo quisiera que abriera la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Cuando lo encuentre, le voy a pedir que se ponga sobre sus pies una vez más, y después nos vamos a sentar el tiempo que Dios determine. No sé qué tiempo tengo, pastor, hasta que Cristo venga. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 46 del capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Quieren leer conmigo, por favor? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Incline su rostro un momentito. Amado Dios y Padre eterno que estás en el cielo, agradecidos estamos contigo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, reconociendo tu grandeza, tu amor y tu poder.
sabiendo que estás aquí en este lugar, porque tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás en medio de ellos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de ser partícipes de tu gloria, de tu presencia, Señor. Dios, glorifícate en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús. Mientras compartimos la palabra, que tu Espíritu Santo se mueva ahí tocando las vidas, sanando los enfermos, restaurando, Señor Dios mío, reanimando, Señor, confortando, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre. Añade bendición a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Toma su asiento, por favor. Le compartía a su pastor que ayer fui a ver a mis pastores, a orar por ellos porque están enfermos. Pero les decía, pero todavía no pierden su autoridad sobre mí. Todavía me toman como hijo de familia, como miembro de la iglesia, aunque ya soy pastor de muchos años fuera de ahí. Y ayer que llegué me recordé otra vez como miembro, porque me dijo, ¿qué vas a hacer mañana? Le dije, pues voy a predicar allá donde va mi hijo y después de ahí salgo rumbo a Jalapa. Dice, bueno, pues te vas a tener que quedar para que nos prediques en la tarde. Y le dije, pero es que yo me tengo que ir. Dice, no te estoy preguntando si te tienes que ir, te estoy diciendo que te vas a quedar a predicar. Y le dije, pues bueno, pues me quedo a predicar. Ellos son mis padres espirituales. Ellos me motivaron a servir a Dios, me inspiraron ese amor hacia la obra de Dios. Y cuando uno logra aprender eso, a vivir bajo autoridad, es cuando Dios verdaderamente se agrada. Y reconocemos que Dios está por encima de todas las cosas, pero también nuestros pastores. Pero volviendo al tema, dice la palabra del Señor que Jesús y sus discípulos, dice la palabra que llegaron a Jericó, y a la entrada de Jericó estaba un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y que estaba sentado. ¿Dónde estaba sentado Bartimeo? ¿Dónde estaba sentado Bartimeo? A la orilla. Junto al camino. Gloria a Dios. ¿Cuántos están junto al camino? Porque no es lo mismo estar sentado junto al camino que dentro del camino. Porque el que está sentado junto al camino, dice la palabra de Dios, que este hombre estaba mendigando. Gloria al Señor. Era un hombre que vivía de la limosna de todo aquel que pasaba a su lado. Era un hombre que estaba a expensas de que la gente le diera algo, se compadeciera de él. Y cuando leemos la escritura, dice más adelante que él había escuchado de Jesús. Yo creo que mucha gente ha escuchado de Jesús, pero no conoce a Jesús. Muchos han oído del camino, pero no están dentro del camino, sino están fuera del camino y solamente viven de lo que les sobra a la gente.
Dice la palabra del Señor que cuando escuchó Bartimeo que Jesús de Nazaret estaba entrando, él conocía la trayectoria de Jesús, sabía de los milagros que Jesús había hecho, de oídas solamente. Y ahora se acercaba la oportunidad no tan solo de conocerlo, sino poder recibir algo de parte de Él. Y dice que cuando escuchó, inmediatamente empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente dice que la gente le callaba y él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo recuerdo hace algunos años, cuando yo conocí a Jesucristo como único y suficiente Salvador, lo conocí en una situación un poco difícil, de las cuales no es muy recomendable. La necesidad me llevó a conocer a Jesús. Hace cerca de 28 años, yo estuve a punto de matar a una mujer en las vías de Tejería. Recuerdo que cuando era una mujer con la cual yo vivía en la ciudad de Jalapa y mi esposa vivía aquí en Veracruz. Entonces no les voy a decir toda la historia porque no me gusta contar esto, pero por causas de problemas me cambiaron de inscripción de escuela de Jalapa a Veracruz. Entonces cuando llegué a Veracruz, esa mujer me vino siguiendo, y una de esas ocasiones se encontró con mi esposa en la escuela, las dos se encontraron ahí, y el director me mandó a traer y me dijo: oye, tus mujeres están peleando. Y dice: ven para que no hagan un escándalo, porque estaban dentro del área de la escuela. Y ya salí y les dije: vámonos, aquí no me hagan ningún problema, vámonos. Y me llevé a las dos, una de un lado y la otra del otro. Íbamos caminando y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vete para tu casa. Y le dije: y si regreso, pues bien, y si no, pues no. Entonces yo me senté en unas vías de ahí del ferrocarril, en unas maderas que le ponen debajo de las vías. Me senté ahí y ella se acomodó ahí junto a mí y empezó a hacer planes de todo lo que podíamos hacer, porque sentía como que ya había ganado el terreno. Como yo me quedé con ella, sintió que ya había ganado el terreno. Mientras ella, yo creo, pensaba eso, que ya estaba haciendo planes de cómo le íbamos a hacer, yo en mi mente decía: ¿cómo me deshago de esta mujer? ¿Cómo me deshago de esta mujer? Y oí una voz bien clarita que me dijo: aquí nadie la conoce, llévatela sobre las vías y le das hasta que la acabes. La dejas atravesada en las vías, viene el tren y nada pasó.
Y entonces con ese pensamiento me fui y le dije, sí, pero nos vamos a Veracruz sobre las vías. Y me dijo, bueno, iba caminando sobre las vías, contenta, sonriendo. Cuando ya llegamos al lugar donde ya hay pura hierba, me volteé y le empecé a dar. Y en ese momento sentí unas manos que tocaron mi cuerpo y volteaba a ver quién me agarraba y no era nadie. Pero me agarraba y me volteaba para que yo ya no le siguiera golpeando. Y entonces salí corriendo sobre el monte, corriendo como huyendo y gritando, si de veras existe, cambia mi vida. Porque yo era hasta cierto punto ateo. Yo no creía en nada de ninguna religión. Mis hijos nunca conocieron un templo católico. Nunca los llevé. Nunca los llevé a otra religión. Yo, para mí, Dios no existía. Y resulta que cuando mi esposa llega aquí a Veracruz, se convierte al Evangelio. Y entonces cuando a mí me van a cambiar la inscripción de escuela, me dicen, solamente hay Soledad y hay Tejería. Y le dije Soledad porque Tejería, mi esposa, ya se volvió de esos que gritan y que cantan y que lloran y que hacen tantas cosas. Y que creen que todo lo resuelven de rodillas. Le dije, no, yo ahí no voy. Y cuando le dije a ese que era mi amigo coordinador de la SED, me dijo, pues ahí te vas a ir, porque eso es lo que te hace falta. Y me mandaron a esa escuela, pero no sabía cuáles eran los planes de Dios. Y cuando yo sentí esas manos, volteaba unas manos grandes que me volteaban para que ya no le pegara, y empecé a correr y volví a gritarle, si de veras existes, llorando. Dije, ¿por qué no me cambias? ¿Por qué siempre he sido humano? Y corrí. Cuando me di cuenta estaba en la puerta de mi casa. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Prepárame una maleta de ropa porque me voy a ir, porque acabo de matar a una mujer. ¿Qué hiciste? Le dije, dame mi ropa. Y esa mujer tan necia me dijo, sí te doy tu ropa, pero vamos al templo. Tú y tu templo y tus hermanos, no estás viendo mi problema. Tú me quieres llevar al templo, ahí me van a agarrar, yo me tengo que ir. Y me dijo una vez más, con ese carácter, me dijo, sí te vas, pero primero vamos al templo. Y le dije, pues está bien, vamos al templo, pero rapidito, porque yo creo que no tardan en venir por mí. Y nos fuimos al templo. Y al entrar a ese lugar había una banca así media polillada, y le digo, ¿y ahora qué hago? Dobla tu rodilla y dile a Dios que te perdone por lo que has hecho. Y le dije, bueno, está bien. Doblé mi rodilla y le dije, Dios, te dije que si existes, que cambies mi vida, pero ahorita solamente te pido que me perdones por lo que he hecho. Y este hombre que nunca lloraba, este hombre duro de corazón, empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. No sé qué tiempo fue, pero cuando me levanté de ahí le dije a mi esposa, ya no voy a huir más, pero con una condición, que si me meten a la cárcel tú no me saques. Ahí déjame, porque ya merezco pagar. Y de ahí
Estaba yo esperando a ver qué sucedía. Pasaron los días y me llevaron a un evento, a un lugar donde había un aniversario de un grupo musical. Mis hijos estaban muy pequeños y créanme que no entendí el mensaje del predicador. Honestamente no entendí ni qué cosa dijo ni qué quiso decir. Lo único que oí que dijo: si alguien quiere cambiar su vida y recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, venga a este lugar y entregue su vida a Cristo, para que Cristo le dé un estilo de vida diferente. Y volteé a ver al pastor y le dije: oiga, ¿yo puedo recibir eso? Y me dijo: claro que sí. Y le dije: pero yo y toda mi familia de una vez. Dice: sí. Pues me fui ahí y doblé mi rodilla una vez más y ahí recibí a Cristo. Y desde entonces me levanté. Al año ya era pastor, pero a la semana ya andaba yo predicando la palabra de Dios. Créanme que no sabía ni lo que decía, solamente lo que oía que decían aquí, como el perico lo repetía nada más, y lo único que quería era que la gente conociera de Jesucristo y lo que había hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Y yo le entregué a mi familia a Cristo. Porque si acaso de Jesucristo solamente de oídas le había oído, pero ahora mis ojos le estaban contemplando. Este Bartimeo, hijo de Timeo, había escuchado de Jesús, y al oír que Él venía, era su oportunidad para que su vida sufriera una transformación, sufriera un cambio. Y cuando escuchó que Jesús venía, empezó a gritar. Como no veía, solamente oía a la gente que gritaba, a la gente que se gozaba al verlo pasar. Empezó a gritar desesperadamente: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso yo me comparo con Bartimeo, porque yo un día le grité: si de veras existe, cambia mi vida. Y el Señor me tomó la palabra. Y Bartimeo le gritó: ten misericordia de mí. Y la gente le callaba. Mire, cuando yo conocí a Jesús, ¿saben cuál fue mi primera impresión? Ir a mi casa y decirles que Cristo me había cambiado, que Cristo me había salvado, que Cristo había hecho algo importante en mi vida. Esos hermanos míos que decían que yo no cambiaba ni volviendo a nacer, cuando yo les empecé a testificar de Jesucristo, me dijeron: ah, sí, qué bueno, te damos 2 meses y vas a andar igual. Cuando llegué a la escuela y le dije al director: ¿sabe qué? Voy a renunciar porque voy a servir a Dios. Y me dijo: estás loco, ¿de qué vas a vivir? De eso no se puede vivir.
Y le dije, pues no sé, pero yo le voy a servir a Dios. Y me dijo, solamente firma tu renuncia en blanco, porque en menos de un mes aquí estás una vez más. Y le dije, bueno, pues le firmo en blanco. Y mire, ya tengo 27 años y no he regresado a la escuela. Porque es fiel el que me llamó, es fiel el que me salvó, es fiel, gloria a Dios, el cual yo le recomiendo en esta hora que si usted no le conoce, conózcalo y vea lo grande y maravilloso que es ese Dios en el cual yo he creído. En ese hombre que Bartimeo solamente había escuchado, pero que ahora tenía la oportunidad de conocerlo. Era tanta su insistencia que muchos le reprendían que se callase, pero él clamaba más. La gente le decía, cállate, y él gritaba más. Porque si hay alguien que conoce la necesidad que tú tienes, eres tú mismo, gloria a Dios, y sabes que es lo que te hace falta. Y dice la palabra de Dios que cuando Bartimeo volvió a clamar, Jesús se detuvo. Cuando tú clamas, el Señor se detiene. Mire, cuando el pueblo de Israel fue librado de Egipto, dice la palabra de Dios que el Señor escuchó su clamor y miró su angustia. Si tú clamas desde lo más profundo de tu corazón y muestras tu angustia por la necesidad, por el problema, por la enfermedad, por lo que está pasando en tu vida, entonces el Señor se va a detener y va a descender y va a obrar en tu vida, en tu corazón o en tu cuerpo. Dice que se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo. Entonces la gente cambió la actitud y le dijo, Bartimeo, te están hablando. Y Bartimeo quizás se sorprendió. ¿A mí? ¿A mí? Claro que a ti. Aunque nadie se fija en ti, hay alguien que tiene su mirada puesta en ti, está interesado en tu problema, está interesado en tu necesidad, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Bartimeo dice la palabra de Dios que arrojando su capa, despojándose de su capa, caminó hacia donde estaba Jesús. Empezó a caminar hacia donde estaba Jesús. Y al estar frente a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Acaso Jesús no sabía que él estaba ciego? ¿Acaso no veía que le faltaba la vista? Bueno, pero a veces podría haber sido otra la prioridad de Bartimeo,
Porque tú puedes tener una necesidad, pero hay prioridades en tu vida. Quizá Bartimeo pudo haberle dicho: dame dinero para que ya no siga mendigando y tenga lo necesario para seguir viviendo. Y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: que vea. Quiero ver. Si hay alguien que conoce tu necesidad, es Jesús. Pero también en esta mañana Jesús está pasando por aquí. ¿Cuántos creen? Jesús está aquí en este lugar. Su presencia se puede sentir en este lugar. Jesús se detiene y te dice: ¿qué quieres que te haga? Quizá tienes un problema financiero, quizá tienes un problema de enfermedad, quizá tienes problemas familiares, quizá tienes problemas en el trabajo, quizá estás viviendo una situación difícil. Pero Jesús te pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y tú eres realmente quien tiene que decirle cuál es la prioridad en tu vida y decirle: Señor, yo necesito esto. Y el Señor va a hacerlo. Cuando Bartimeo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Entonces Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y dice la palabra de Dios que inmediatamente recobró la vista. Inmediatamente. ¿Cuántos creen que Jesús puede sanar inmediatamente? ¿Cuántos creen que Jesús les puede resolver su problema inmediatamente? ¿Cuántos creen que Jesús tiene la solución a su necesidad? Y no para mañana, no para pasado. Voy a hacer un paréntesis. Hace rato que escuchaba al pastor que decía de la apostolitis y de los profetas y de todo eso. Hace unos días fui a visitar a una familia, y al estar con esa familia me dijo un pastor: fíjense que le profetizaron a nuestro familiar que su hijo iba a ser profeta. Y le dije: pues gloria a Dios, ¿no? Es que es un predicador de renombre que le profetizó que iba a ser profeta. Y le dije: pues gloria a Dios. Dice: el problema es que el niño murió. Le dije: pues entonces no es profeta de Dios, así de fácil. Porque Dios no dice una cosa y después se desdice.
Y le empecé a dar una explicación bíblica y todo. Dice, entonces ya no hay que creer en eso. No, sí, hay que creer. Pero acuérdense que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y que hablan de falsos profetas que va a haber en estos últimos tiempos. Lo único que hay que hacer es que hay que tener cuidado. Nada más. ¿Verdad? Si Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer. Hace cerca de 18 años o 20 años, si no es que un poquito más, llegué a la clínica de Liste con mi esposa casi arrastrándola, la bajé del taxi casi arrastrando, la metieron en una camilla y me dijo el doctor, yo creo que cuando mucho 48 horas de vida. Y me enseñó una placa donde el problema que tenía y me dijo, no más de 48 horas. Y yo dije, ay Señor. Dije, Padre, mis hijos todavía están pequeños. ¿Cómo le voy a hacer? Si eso me hubieran dicho cuando no conocía a Cristo, hubiera dicho, bueno, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero no. Y ese día tenía que salir a predicar. ¿Cómo le hago? ¿Me espero aquí a recoger el cuerpo o me voy a predicar? Si me voy a predicar y se muere, y si no me voy a predicar, de todos modos se va a morir, pues mejor no voy a predicar. Y le dije a un amigo, ¿sabes qué? Ay, me la cuidas. Y si te dicen que murió, le dice que yo mañana vengo a recogerla, no se preocupe. Y me subí en el autobús, y desde que me subí en el autobús, empecé a clamar a Dios y a llorarle a Dios. Y le decía, Señor, no me la quites. Yo sé que tiene un carácter fuerte. Yo sé esto. Y le empecé a decir al Señor, pero con todo eso, Señor, no me la quites, Señor. Yo la necesito. Es mi ayuda idónea. Yo no sé si tú me la diste o yo la escogí. No sé, pero no me la quites. Y empecé a llorar. Yo te voy a servir, pero no me la quites. Y me fui y llegué a aquel lugar donde prediqué. Y al predicar estaba predicando y estaba llorando. Y la gente empezó a llorar, pero estaba llorando porque me veía llorar. Pero no lloraba por la unción, sino yo creo que se conmovían de verme llorar ahí predicando. Porque no les había dicho por qué estaba llorando. Y terminando de predicar le dije al pastor, ¿sabe qué? Ya cumplí, ya me voy. ¿Por qué, pastor? Es que mi esposa está muy grave en el hospital. Y regresé al otro día al hospital y ya esperando la noticia de que pues aquí está su cuerpo y por mi modo lo sentimos mucho. Pero cuando llegué me dice el doctor, pues mire señor, quién sabe qué pasa, pero en esta placa, mire lo que tiene esta placa, parece sin nada, pues no sabemos qué pasó, a lo mejor el aparato estaba mal, pero... Y dije, Señor, gracias, porque tú ante un clamor siempre te detienes, y cuando te detienes, haces obras sorprendentes. Creo que sí te conmoví, Señor. Le empecé a decir, Señor, yo creo que sí te conmoví. Ya de poco acaba peleando mi esposa conmigo y digo, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí te conmoví, Señor. Gloria a Dios.
y de casi de un pie en la tumba, el Señor rescató del hoyo su vida, porque eso dice la palabra de Dios, y la sanó. Y no le dio 15 años como Ezequías, porque miren que está fuerte, está más fuerte que yo. Y ahí anda conmigo, para arriba, para abajo. Después llegó otro momento que ya no, sus piernas ya no responden y ya no caminaba. Y decía, ahora soy yo. A esta chica que no me deja mentir, que teníamos que cargarla y arrastrarla para meterla al baño y hacer todo con ella. Y no nos dejaba dormir, de que lloraba mucho por los dolores y no caminaba. Yo decía, Señor, llegó un momento y me dije, Señor, ya no aguanto más. Tú sabes que ya no aguanto más. Yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero sánala, Dios. Salí al cuarto y le dije, sánala. Y un miembro de la iglesia, que se llama Mario, estaba ahí con nosotros. Dije, Mario, ¿sabes que hoy no tengo ganas de predicar? ¿Predicas? Me dijo, sí, pastor, yo predico, gloria a Dios. Y como estaba predicando, me dijo, Dios me dijo que traigan a la pastora, que Dios la va a sanar el día de hoy. Y le dije, gloria al Señor. Andaba mi esposa con un bastón ahí, todo ahí agarrándose en la cocina, supervisando a las hermanas. Y le dije, que dicen que el Señor te va a sanar. Y ahí viene, no me agarres, yo me voy, yo quiero llegar. Y ahí llegó a agarrarse y sus piernas se le doblaban y lloraban el dolor. Y cuando llegó, ese hermano le puso las piernas sobre una silla y empezó a orar y no se oyó. Y miren, allá anda atrás de mí que no se detiene. Dios le escuchó en tiempo y forma, gloria a Dios. Yo conozco y les puedo testificar, no de que oí, no de que sucedió por allá. Yo les puedo testificar que Dios sana y hace obras maravillosas. Gloria a Dios. Miren, yo que parezco casi biónico, aquí estoy predicando. Traigo un catéter, no veo bien con un ojo, veo con el otro menos, no veo nada. Pero aquí estoy todavía con gozo, alabando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor. Porque un día en el hospital le dijeron a mi esposa, ¿sabes qué? Su esposo ya no le damos mucho tiempo de vida. Y yo vi que se pusieron a llorar mi esposa y mi hija. Y dije, ¿qué pasa? No, nada. Ya que al que se va a morir, al más interesado, no le quieren decir nada. Y le dije, ¿qué pasó? No, nada. Ya sé. De que me voy a morir. Y yo, echando relajo de que no tuvieran tanta suerte. Yo no me voy a morir. Sí me voy a morir algún día, pero cuando Dios diga, no cuando el doctor diga. No lloren. ¿Por qué se preocupan? ¿Del sepelio? Yo voy a poner al difunto, ustedes ponen lo que pasa. Le dije, lo que a mí me duele mucho es no poder predicar la palabra, pero como ahí no me podía hacer nada, ahí me agarraron todos los enfermos que estaban a mi alrededor, ahí les empecé a predicar la palabra de Dios, y a los enfermeros, y a los psicólogos, y a la trabajadora social, ahí les empecé a evangelizar, y ya hasta el que trapeaba, ahí le prediqué la palabra. Y ya cuando me iban me gritaban, ¿qué pastor? ¿Y ahora quién nos va a predicar? No se preocupen, dentro de 10 días me hospitalizan otra vez y seguimos con la célula. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ganamos cuando morimos, porque miren, si nos vamos al cielo, ni agua, ni luz, ni renta, ni zapato, ni nada.
gloria al Señor, nos libramos de que dame para el gasto, dame para esto, nos libramos de todo. No más llanto, no más tristeza, no más dolor, ahí se acabó todo. Allá con papá gozándonos, ¿verdad? En su presencia. A veces nos aferramos a esto. Pero podemos, claro, si queremos vivir un poquito más, si queremos tener solución a nuestros problemas, pues tenemos que clamar y Dios nos va a escuchar. Pero a veces hay hermanos que nos ven por ahí, hermano, ay, ora por mí. Pues sí, voy a orar, pero no con la intensidad del problema, porque no es mío el problema. El que necesita orar, el que necesita clamar, necesita gemir, el que necesita, eres tú que tienes el problema. Tú eres el interesado, tú eres el de la necesidad. Yo no voy a clamar de la misma manera, porque no lo siento. Si acaso le diré, Señor, acuérdate de mi hermano, sánalo, Señor. Ya está ahí. Pero tú, que eres el interesado, eres el que debe de clamar. Y se va a cumplir la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú todavía no conoces. Hay cosas que todavía no conoces porque no has clamado. Tú conoces cosas superficiales porque oras superficialmente, porque hablas con Dios de vez en cuando. Pero anoche que yo estaba platicando con Dios, le decía, Señor, a veces se me hace ya tan difícil predicar tu palabra, porque no sé de la necesidad, pero tú sí sabes. Le dijeron al ciego, levántate, te llamo. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y lo más interesante es que dice que le seguía por el camino. Ya no junto al camino. Ahora ya Bartimeo estaba dentro del camino. Estaba en Jesús y Jesús en él. Yo creo que si tú estás viviendo junto al camino, todavía sigues mendigando. Y los que son hijos de Dios no tienen por qué mendigar, porque tienen un Padre que tiene mucho que darles. Si tú estás dentro del camino, estás en Jesús, porque Jesús es el camino. San Juan dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Yo no sé si tú tienes a Jesús en tu corazón. Voy a hacer 2 clases de llamados en esta tarde. Si tú no tienes a Jesús y conoces a Jesús de oídas, yo te invito para que lo conozcas hoy en esta tarde de una manera personal. Que tú quisieras recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y no simplemente cambiar de religión, sino de estilo de vida.
Y dentro del paquete viene todo lo demás. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, y lo demás vino por añadidura. Vamos a ponerlo sobre nuestros pies. Y tú que has venido por primera o por segunda vez, o que has venido muchas veces, pero no has hecho una decisión por Cristo, no has hecho la oración de fe de recibirlo como único y suficiente Salvador y pasar de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Si no tienes a Jesucristo, solamente eres criatura de Dios. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces pasas a ser hijo de Dios. Y yo te invito para que hoy, en esta tarde, al salir de aquí, salgas como hijo de Dios. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera recibir a Cristo como único y suficiente Salvador? Solamente levante su mano y déjenme hacer una oración por usted. Ahí está una persona. Dos. Que no hayan recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. Tres personas. Por acá en este lado hay alguien que quiera recibir a Cristo como 4, 5, 6. De este lado. De este lado hay alguien que quiera recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, que no lo haya recibido. Los que levantaron su mano, yo les voy a pedir, por favor, que me den el privilegio, la oportunidad de orar por ustedes. Vénganse, vénganse. Este mensaje es un mensaje de vida o de muerte, de salvación o de condenación, de estar dentro del camino o fuera del camino. Hoy es día de salvación. Hoy es día de entrar en el camino y permanecer en el camino. No me tengan miedo, abren sin más para